Bueno, muy buenas tardes a todos, muchísimas gracias. En primer lugar, quiero agradecerles inmensamente a todos ustedes, pues representantes de los medios de comunicación que han aceptado esta invitación. Reconocemos el valor que ustedes le aportan a la sociedad desde su rol, desde su profesión, desde poner en manos de las personas la información que es útil para poder tomar decisiones importantes, como en este caso la conformación de nuestro Congreso de la República. Y en ese sentido, pues sin mayores preámbulos, yo quiero hablarles un poquito de mí. Sé que han estado viendo esta imagen, pero más allá que el león número 15, este candidato al Senado de la República, que por supuesto, por pedagogía electoral, tenemos que tener en la mente ese león 15, pues yo quiero hablarles un poco de quién es Alejandro Ospina. Alejandro Ospina es un colombiano nacido hace 48 años en la ciudad de Ibagué. Yo nací en un hogar de 7 hijos, soy el séptimo de 7 hijos, unos padres muy sencillos, pero trabajadores, comprometidos, que nos formaron en principios y en valores, y de esa manera me gradué a los 16 años del INES Manuel Murillo Toro de Ibagué. Me hice creyente, esto es importante, siempre lo comparto en todos los escenarios. Sí, yo estoy aspirando al Senado de la República por una coalición de partidos cristianos, pero no soy miembro, no soy empleado, no estoy en la nómina de una iglesia. Esto quiero que sea claro, soy un creyente, soy una persona que desde su infancia decidió practicar una relación con Dios, pero digamos, desde esa perspectiva he estado ejerciendo mi rol profesional. Yo me trasladé a los 16 años hacia la ciudad de Neiva a estudiar ingeniería de petróleos. Tanto en el colegio como en la universidad fui líder estudiantil, fui presidente de consejo estudiantil en esas instituciones, siempre con una perspectiva distinta, de alguna manera disruptiva en función a las o en relación con las tradiciones en las que se practica ese liderazgo social y más bien permeadas desde mi cosmovisión cristiana. En el año de 1996 empiezo a ejercer mi profesión en el sector privado. Conozco a Marta Cecilia Velasco, mi esposa, con la que llevo 22 años casados, con la cual tenemos estos 4 hijos hermosos del corazón. Somos padres por adopción. Vivimos en Neiva hasta el año 2003. En el año 2004, después de un proceso de meritocracia en el cual fui vinculado al Ministerio de Minas y Energía en la Dirección de Gas como profesional especializado de la Dirección de Gas en planta, estuve allí trabajando por 3 años y medio, ya ubicado por supuesto en la ciudad de Bogotá. Ese fue como mi segundo posgrado. Ya había hecho mi primer posgrado, una especialización en alta gerencia, pero este segundo posgrado fue una oportunidad grandiosa para fortalecer mi conocimiento, mi comprensión del sector minero-energético colombiano con una perspectiva pues, muy global desde la formulación de las políticas públicas. Luego regresé al sector privado, donde he estado trabajando durante los últimos 15 años. Allí pues me he desempeñado en diferentes funciones, he desarrollado una carrera profesional muy exitosa por la cual estoy agradecido con Dios, pero particularmente hago énfasis en lo que ha estado aconteciendo durante los últimos 10 años, un poco más de 10 años. En el año 2011 nosotros, precisamente quiero apoyarme aquí en la presentación, estábamos viviendo un momento de gran éxito desde el punto de vista técnico y financiero en la compañía para la que trabajaba. Esta es una foto real del campo Rubiales. Estábamos haciendo que ese campo se convirtiera en el mayor campo productor de Colombia. Producía cerca de la 1/4 parte de todo el petróleo que se producía en el país. Era un éxito asombroso. Sin embargo, sí se nos presentó una situación inesperada. Surgió, pues obviamente, de un proyecto avasallador, cientos de empresas contratistas y subcontratistas involucradas, miles de trabajadores, tuvimos un pico como unos 25.000 trabajadores entre todas esas empresas, en un sitio en particular a 170 kilómetros del centro poblado más cercano, con todos unos retos, no solamente de la relación laboral directamente, sino de la provisión de alimentos, hospedaje y en fin, que sí descuidó un aspecto importante.
la relación laboral. Y en ese descuido empezaron a presentarse situaciones que finalmente en marzo del 2011 terminaron materializándose como lo muestran estas imágenes. Aunque ustedes lo crean, no es así. Estas imágenes no son de mayo y abril del año pasado, donde vimos toda esta conflictividad a nivel nacional. Esto sucedió hace más de 10 años en el campo Rubiales. Pero la situación era semejante. Era conflicto, eran heridos, eran vehículos quemados, un campamento completo fue quemado, era el riesgo enorme de que la compañía para la que trabajábamos se quebrara. Y bueno, la organización sindical que lideró todos esos procesos, pues era una organización que era ajena a nosotros los trabajadores. No había ni un solo trabajador de nuestra empresa afiliado a esa organización. Pero pues tampoco habían otras opciones y quienes se sintieron afectados, trabajadores de contratistas o subcontratistas, seguramente pidieron apoyo a esta organización y la respuesta que ella trajo fue esta. Pero nosotros, los verdaderos trabajadores, empezamos a decir, no es posible que para resolver problemas tengamos que empeorar las situaciones. No es posible que para resolver los problemas de unos trabajadores que legítimamente reclamaban unas condiciones mejores en su situación laboral y salarial, ahora tuviéramos que quebrar una empresa y dar al traste con la posibilidad laboral de todos los que trabajáramos allí. Y yo empiezo entonces a promover que tomemos una solución. En primera instancia lo confieso como en tercera persona, invitando a la gente a que se organizara, hasta que pues la gente me empezó a escuchar, pero a decirme, pero lidérenos, porque usted es el que tiene la idea, usted es el que tiene la propuesta, usted es el que tiene una capacidad para empezar a construir esa relación de confianza. Y de esa manera, en el año 2011, en una disrupción mental para mí, porque la verdad, yo soñaba más en ser un directivo de la empresa, no un directivo del sindicato. Sin embargo, llegué a la conclusión de que tenía una inmensa oportunidad de servirle a mis cercanos, a mis colegas, a mis compañeros de trabajo, a todas esas familias que estaban en riesgo de perder sus empleos y que probablemente, pues para mi ego no iba a ser tan agradable, seguramente en ese momento lo pensaba, pero que en el fondo lo que podíamos hacer era muy positivo y optamos con un conjunto de hombres y mujeres que comprendieron esto, empezamos a trabajar y sí, estas son otras fotos reales, esto también es el año 2011, aquí tenemos hombres y mujeres, profesionales, técnicos, personas de soporte de nuestra empresa, quienes pues cogieron, recibieron, se alinearon con esta propuesta y dijeron, nosotros somos gente pacífica, nosotros somos gente que podemos resolver nuestras diferencias de una manera distinta. Y allí nace un proceso del cual en el año anterior estábamos celebrando 10 años. 10 años de un movimiento laboral disruptivo, distinto, lo que llamamos nosotros el espíritu del nuevo sindicalismo. Nos convertimos en una unión de trabajadores moderna, en la que decidimos dejar atrás la conflictividad, las relaciones conflictivas, para construir un nuevo paradigma. Nos dimos cuenta que por siglos, un par de siglos al menos, que es la historia de las relaciones laborales, el paradigma ha sido el del conflicto social, el de la lucha de clases. No nos hemos podido ver de una manera distinta que los trabajadores organizados como enemigos de clase para defendernos de unos empleadores que quieren abusar de nosotros. Y por supuesto ellos haciendo lo propio para defenderse de estos que quieren de alguna manera hacer justicia por su mano. Es que cuando uno revisa las legislaciones laborales de todo el mundo, hasta las más modernas, cuando uno revisa los convenios de la OIT, uno se encuentra que en el fondo el paradigma es el mismo. Es un ring de boxeo, digo yo, esto es pues una metáfora. Sí, es un ring en donde hay un boxeador que se llaman los trabajadores, otro boxeador que se llaman los empleadores y hay un gobierno que es como el juez. Y entonces eso es lo que llamamos el tripartismo, o eso es lo que llama la OIT el tripartismo. Y sí, el juez está ahí para decir, venga, no se peguen por la espalda, no se peguen de la cintura hacia abajo, cuando suene la campana usted se tiene que detener. Pero en últimas el mensaje es el mismo, désen en la jeta, y perdón la expresión, perdón el castizo. Pero en el fondo es así como se ha construido tradicionalmente la relación laboral, aún hasta las más refinadas. Nosotros lo que dijimos en el 2011 fue, es necesario cambiar ese paradigma.
Es necesario que no nos veamos más de un lado y otro de la mesa. Es necesario que nos veamos del mismo lado de la mesa y desde allí, juntos, empezar a jalar para el mismo lado, dejando atrás las diferencias para enfocarnos en aquello que nos une. Reconocimos que el conflicto no es que no existan razones para que haya un conflicto, no es que no hayan diferencias, esto no es ingenuidad. Lo que dijimos, es necesario poder encontrar esas diferencias, resolverlas y enfocarnos más en los intereses comunes, que pues yo siempre lo resumo diciendo, ¿cuál puede ser mejor garantía para el empleo digno y de calidad que las empresas sólidas, rentables, que generan beneficios a sus accionistas? Si eso no es así, tampoco va a haber empleo digno de calidad. Y por supuesto, si no hay empleados satisfechos, debidamente remunerados, pues tampoco se puede dar una sostenibilidad en el término de generar rentas de parte de los empleadores. Entonces, hay una relación de codependencia, de interdependencia, perdón, una relación de cooperación en la cual juntos podemos vernos del mismo lado de la mesa y obtener mucho más valor, enfocarnos menos en distribuir la torta, que es lo que siempre hacemos, para hacer crecer una torta y tener más que compartir. Eso lo logramos transformando, digamos, la cultura de ese relacionamiento social mediante el liderazgo de los trabajadores, quienes nos pusimos al frente, quienes nos sentamos a plantear este nuevo paradigma y como resultado construir lo que hoy llamamos el espíritu del nuevo sindicalismo. Hoy somos una organización que tenemos presencia en diferentes partes del país a nivel nacional, con fuerte énfasis en los departamentos donde tenemos la mayor producción petrolera del país. Y estas cifras hablan de nuestra gestión. Durante los últimos 10 años hemos afiliado a más de 18.000 trabajadores, mujeres y hombres que han firmado nuestra afiliación, que han autorizado el hacer los aportes desde sus salarios para sostener esta organización y que han creído en nuestro modelo y lo han probado. Perdón. Esto habla de un impacto real, pero además habla de 10 años en que sin un día de paro, sin una sola hora ni vías de hecho que tuvieran que haber generado coerción en contra de los empleadores o toma de medidas disciplinarias contra los trabajadores, estos trabajadores han conseguido condiciones laborales y salariales incluso mejores que en muchas otras regiones donde otro tipo de organizaciones sindicales han hecho presencia. Han sido más de 200 empresas que en este periodo han tenido relación con nosotros, pues somos un sindicato de industria, es decir, empresas del sector minero energético han estado ahí teniendo una relación constructiva con esta organización sindical. Y este otro indicador muy importante, hemos logrado mantener un 95% de efectividad en la resolución de las peticiones, quejas y reclamaciones, porque como les decía, no es que digamos, ay, vamos a tener paz laboral porque nos vamos a ver más bonitos y ya. No, es que nosotros nos comprometimos a buscar las razones por las cuales la relación se volvía conflictiva y a resolver esos problemas de manera anticipada, de manera efectiva, de manera creativa e innovadora. Y eso es lo que nos ha permitido que podamos tener paz laboral, que nuestros trabajadores puedan laborar, no porque no haya alguna dificultad, sino porque cuando la hay, la podemos resolver de manera efectiva. Ahora, ¿cómo lo hemos hecho? Para hablar un poco también de esto, y esto va a ser importante para que ustedes entiendan el porqué de nuestra propuesta hoy. Bueno, creamos un sistema de atención al afiliado. Esto, para hacerlo fácil y resumido, es un conjunto de recursos humanos, tecnológicos, financieros, que desde el sindicato hemos destinado, ¿para qué? Para encontrar esas razones, para enterarnos de manera oportuna, lo más rápido posible, de cualquier problema que esté presentando cualquier trabajador con su empresa. Cuando eso sucede, nuestros funcionarios, gente formada con una perspectiva pues del espíritu del nuevo sindicalismo, es decir, que entienden esta filosofía, con conocimientos en temas jurídicos laborales, con formación en marketing relacional, que es como llamamos a esa capacidad de tener relaciones efectivas para resolver diferencias, y ellos toman esas peticiones de nuestros trabajadores y las gestionan ante sus empleadores, con quienes además también hemos trabajado para construir una relación
constructiva, productiva, una relación cercana, de confianza. De esa manera, cuando llega el sindicato, ellos no están temblando, uy, llegó el sindicato, tengo un problema. Ellos están diciendo, wow, si llegó el sindicato, vienen a ayudarme a resolver un problema que tengo. Y es en eso en lo que nos hemos enfocado y hemos sido tremendamente exitosos. Muy bien, eso es lo que nosotros llamamos paz laboral. Y acuérdense de este término porque esto es lo que nos conecta hoy con nuestra propuesta en Colombia. ¿Qué es paz laboral? Es ser capaces de atender de manera oportuna esas peticiones, quejas y reclamaciones que se presentan asociadas a los problemas, a lo que es natural en cualquier relación humana. Yo siempre digo, mire, estoy casado por 22 años y con mi esposa todavía me piso los callos, pero quiero vivir con ella el resto de la vida. ¿Y cómo hemos logrado eso? Pues no dejando que el conflicto se nos vuelva el actor principal, sino más bien encontrando esas diferencias que como seres humanos tenemos y poniéndonos de acuerdo para resolverlas, dejando atrás eso y enfocándonos en todo lo grandioso que nos une. Y eso es lo que queremos traer para Colombia. Obviamente esto lo hemos complementado en el sector de hidrocarburos con una estrategia de educación, una que nos ha permitido trabajar en la transformación de la mentalidad de trabajadores, sí, pero también de los empleadores. Todos hemos tenido que vernos distintos, porque es que, como yo lo digo siempre cuando estoy hablando con empleadores, yo digo, miren, es que aquí todos nos volvimos marxistas, porque ahora todos nos vemos como enemigos de clase, desde un lado, desde el otro, pero todos somos enemigos de clase. Entonces, no, tenemos que cambiar esto. El trabajador no puede creer que el sindicato sea una organización para defender sinvergüenzas. No, el sindicato es una organización para ayudarle a resolver cualquier diferencia que tenga con su empleador y para trabajar permanentemente por la mejora de su calidad de vida y de labor. Eso es para lo que existimos. Por el otro lado, el empleador tiene que entender que el sindicato no es para acabarle su empresa, sino que es para ayudarle a que, haciendo lo que él sabe hacer, que es emprender, pueda garantizar trabajo digno y de calidad, sea respetuoso con la ley y haga del suyo un trabajo respetable, ¿cierto? Una función respetable que genera valor no solamente económico, sino social y ambiental. Eso nos ha ayudado entonces a generar esta transformación. Ahí tenemos una fotografía de la firma de una de las convenciones colectivas del trabajo que tenemos. Ese es Julio Roberto, que ya vamos a cumplir un año de haberlo perdido, una gran pérdida para el mundo laboral en Colombia. Aquí tenemos a Juan Carlos Echeverri cuando era presidente de Ecopetrol. Con Ecopetrol somos suscriptores de una convención colectiva del trabajo. Hemos promovido dentro de la Confederación General del Trabajo esa transformación del paradigma de la relación laboral hacia un nuevo paradigma, en lo que hicimos en el primer Congreso de Innovación y Creatividad en las Prácticas Sindicales. Pero todo esto, que era una historia, como les decía, estábamos celebrándolo el año pasado, 10 años, nos confrontó también con una coyuntura. El año pasado también vimos esto. Unas imágenes tan parecidas a las que nosotros habíamos visto 10 años atrás. También vimos violencia, también vimos robos, saqueos, también vimos destrucción, también vimos heridos, bueno, hasta muertos. Eso nos había pasado 10 años antes. Era como una maqueta que se estuviera ahora amplificando. Y empezamos a pensar, nosotros no podemos callar. Nosotros tenemos que contarle a Colombia que la solución que tuvimos hace 10 años fue no quedarnos viendo el país por la televisión, sino tomando acciones, y acciones para resolver los problemas y no para profundizarlos, comprometiéndonos a hacer una posibilidad de solución y no una profundización del problema. Y esto empezó a motivarnos en generar una propuesta. Pero hubo algo más. Y siendo totalmente transparente tenemos que reconocerlo, y es que nuestro sector empezó a ser cuestionado. Sí, este gráfico que incluí en la presentación me lo ilustra muy bien, porque de alguna manera la tensión entre el medio ambiente y el desarrollo, que nos plantean la necesidad de buscar una vía sostenible, empezó a que algunos nos señalaran como culpables y por lo tanto dignos de desaparecer del ordenamiento general. Entonces empezaron a decir que hay que acabar con la industria mineroenergética, y nosotros como trabajadores de esa industria empezamos a decir, pero vengan, ¿es verdad realmente? ¿Estamos actuando inteligentemente o estamos trabajando desde la histeria? Y realmente nos dimos cuenta que esas propuestas más bien
proceden de una emotividad populista e histérica que de unas razones serias. ¿Por qué? Déjenme explicarle esto y esto es muy importante, aunque luzca un poco técnico. Ahí tienen ustedes una gráfica. Esa gráfica, aunque se vea compleja por el tamaño y por los colores, es muy sencilla. Esta es la evolución histórica del consumo de energía en el mundo. Y ahí solamente uno tiene que entender algunas cosas importantes. La primera, miren que es una tendencia creciente. La demanda de energía en el mundo está creciendo todos los días. Ha tenido dos contracciones en los últimos 20 años. Uno está por allá en el 2008, creo, asociada a la crisis inmobiliaria de los Estados Unidos, que trajo una recesión en todo el planeta y por lo tanto una reducción en la demanda de energía, y más tarde en el 2020 en el confinamiento estricto que tuvo el mundo por causa de la pandemia. Pero aunque no tenemos las cifras del 2021 todavía publicadas, lo que sabemos es que ya en el 2021 hubo un repunte. De hecho, en Colombia, dato concreto, en septiembre del 2021 hubo un 16% más de consumo de combustibles que en febrero del 2020, es decir, antes del confinamiento. ¿Por qué? Pues es natural, porque el día que nos dejaron salir todos salimos a recuperar el tiempo perdido, ¿o no? Eso fue lo que sucedió. En ese sentido, uno ve que la energía es una necesidad de los seres humanos. Desde que descubrimos el fuego hasta hoy, vivimos en función de la energía. Los países que viven mejor, donde la gente puede llegar a su vejez tranquila, donde tiene salud, esos países son los que más acceso tienen a la energía. En cambio, los países que no tienen acceso a la energía es donde la gente no tiene oportunidades, donde la gente se enferma, donde la gente no tiene calidad de vida. Por eso no puede uno decir, es que voy a acabar con el sector minero energético, porque aquí viene el otro punto. Si ustedes ven esa franja verde, roja y gris, eso es más del 75%, que es de donde viene, de donde se atiende esa demanda de energía, carbón, petróleo y gas. Y eso es un reto. Nosotros sí reconocemos que necesitamos una transición energética. Porque es que depender más del 75%, no solamente por el tema de los gases de efecto invernadero, sino por ser no renovables, tiene que tener pensando la humanidad en con qué los vamos a reemplazar, con algo que ojalá sea renovable, que sea más amigable con el ambiente. Pero el problema es que no existe hoy una tecnología cierta que nos permita caminar hacia allá. Vea usted esa franja naranja que está arriba, esa que ha ido creciendo los últimos 10 años ahí como tímidamente. Esas son las fuentes alternativas. Y sí, bienvenida a la energía solar, bienvenida a la energía eólica. Nosotros creemos que es así. La industria de hidrocarburos, por ejemplo, está haciendo inversiones importantes en plantas de generación solar, por ejemplo. Claro que sí. Pero ¿saben una cosa? Lo que pasa es que esa tecnología todavía no alcanza a tener la capacidad en términos tanto técnicos como económicos para satisfacer las necesidades reales de la humanidad. Miren, esa tendencia seguirá siendo creciente porque hay más de 1.000 millones de seres humanos en el mundo que no han tenido acceso por primera vez a la energía eléctrica. Y eso es un problema real. Y eso hace que ellos todos los días estén haciendo lo que tú y yo haríamos: trabajar para poder tener acceso a la energía, para poder mejorar su calidad de vida. Por eso la demanda va a ser creciente. Ahora, bienvenidas las nuevas fuentes, pero mientras se desarrollan, mientras logran unos costos que sean accesibles para la gente, pues vamos a tener que convivir con estas. Miren, datos reales, y ustedes lo pueden consultar, ustedes son periodistas, mírenlo ahí en las redes, en el internet. Con base en los compromisos de Glasgow, del COP26 del año pasado, se está estimando que para el 2050, es decir, en 30 años, el mundo habrá reducido su dependencia de los combustibles fósiles de un 75 a un 50%. Es decir, vamos a seguir consumiendo mucho menos carbón, petróleo y más gas, porque el gas es una fuente energética que se considera intermedia en términos de que es de bajo impacto o de menor impacto que el carbón o el petróleo. Pero el punto aquí es que vamos a seguir necesitándolos. Y entonces aquí es donde esta coyuntura nos enfrenta con una realidad, y es: aquí en medio de esto está Colombia, y nos están diciendo hay que acabar, el 7 de agosto hay que firmar un decreto para acabar con la exploración petrolera en Colombia. Y uno dice, ¿pero será verdad que eso va a servir para algo? Primero, dato,
Pueden buscarlo y comprobarlo. Colombia no aporta sino el 0,5% de los gases de efecto invernadero del mundo. Es decir, que si Colombia resuelve ese problema y se vuelve cero emisiones, pues tampoco resuelve el problema del mundo. Entonces, segundo, Colombia no aporta ni el 1% de la producción petrolera del mundo. Es decir, acabando con la industria petrolera de Colombia, tampoco vamos a resolver el problema del mundo. Ah, pero sí vamos a hacer algo terrible si acabamos con la industria petrolera. Vamos a acabar con el aporte que hace la industria petrolera a la economía colombiana. Porque es que, ojo, algunos dicen, no, es que usted quiere defender la cuchara. Y yo digo, sí, ¿y es que esto es pecado, o es delito, o está mal? No. Yo tengo que defender el empleo de más de 150.000 familias en Colombia que dependen directamente de la industria mineroenergética. Pero lo que sí les aclaro no es egoísta. Porque es que no solo somos nosotros los beneficiados. Es que es toda Colombia la que se beneficia con los ingresos por exportaciones, con los ingresos que se derivan de los impuestos, de las regalías, de la inversión social, de la atracción de la inversión extranjera directa. Incluso, como digo yo también, es que con lo que yo me gano, pues yo eso no lo guardo por ahí en una cajita. Yo voy a hacer el mercado y con eso estoy moviendo otros sectores de la economía. Yo pude comprar mi casa y con eso aporté al sector de la construcción. Yo llevo a mis hijos a cine, entonces con eso estoy promoviendo la cultura en el país. Entonces, esto es un beneficio para todos los colombianos. Las transferencias de Ecopetrol a las cuentas del país para financiar la salud y la educación no son para nada despreciables. Por lo tanto, acabar con el sector mineroenergético es acabar con una oportunidad que tenemos de desarrollo, de bienestar social y económico. Y en ese sentido es que entonces, desde esa coyuntura de ver la conflictividad social que se había generalizado en el país, así como lo habíamos visto 10 años atrás, y ante la amenaza de robarle a los colombianos un patrimonio que es de todos nosotros, hemos decidido presentar nuestro nombre al Senado de la República. Hemos decidido traerle a Colombia lo que ha sido nuestra experiencia de éxito para que juntos podamos construir el país que anhelamos. Y en ese sentido tenemos 3 propuestas y voy a tratar de ser muy concreto. Gracias por su paciencia. En primer lugar, estamos hablando de poder, desde el Senado de la República, promover la transformación del relacionamiento social para la construcción de la verdadera paz. Y aunque eso sea largo, es sencillo. Es lo que hicimos desde hace 10 años en el sector de los hidrocarburos, un sector de conflicto, un sector que, como lo vieron en las fotografías reales de hace más de 10 años, también estaba pasando una situación difícil y que lo convertimos en un sector donde hoy hay paz laboral. Eso vamos a traerle al país. Y eso lo vamos a hacer con unas acciones concretas, porque esto no es venta de ilusiones. 1, vamos a promover este espíritu del nuevo sindicalismo en todos los sectores de la economía, porque queremos que toda la economía colombiana se beneficie con este modelo, que se incremente la productividad, que los colombianos dejemos de estar pensando cómo nos distribuimos las migajas para construir una torta más grande y que todos tengamos mayores oportunidades. Eso lo haremos promoviendo ajustes legales, promoviendo el control político y administrativo para que se pueda ejercer en Colombia este derecho de libre asociación para la construcción de valor. En segundo lugar, vamos a empoderar el sistema de acción comunal en Colombia. La ley 2166 del 18 de diciembre del 2021 nos genera un marco espectacular. Su artículo 17 dice que las juntas de acción comunal deben comprometerse en la construcción de la paz. Estamos convencidos que la paz no se consigue en procesos de negociación de poder. Eso es lo que nos ha mostrado a través de la historia, son nuevas y peores formas de violencia. Pero nosotros sí creemos que si cada Junta de Acción Comunal en cada rincón de Colombia se convierte en un punto de atención, como lo es el punto de atención a nuestros afiliados. ¿Para qué? Para promover este cambio de paradigma, para dejar de vernos como enemigos. Es que miren, por siglos hemos estado allí. Hace 2 siglos nos matábamos por centralistas y federalistas. En el siglo pasado empezamos a matarnos por liberales y conservadores, luego por izquierdistas y derechistas. Nos matamos porque somos diferentes, porque no hemos como sociedad
cambiado ese paradigma de vernos como enemigos de clase en una pugna permanente, en un conflicto social. Nosotros traeremos a través de este sistema de acción comunal una transformación en toda la sociedad, en todas las mujeres y los hombres colombianos, para que empecemos a vernos como interdependientes, como cooperantes, como aliados en la generación de valor, que dejemos atrás las diferencias para enfocarnos en eso que nos une. Y cerramos esta primera propuesta con una tercera acción concreta. Promoveremos una convocatoria para que los maestros colombianos, aquellos que han visto en su profesión una verdadera vocación de transformación, y los padres de familia organizados, generemos una reforma al sistema educativo tradicional. Miren, yo crecí escuchando y aún repitiendo que a este país le faltaba educación, pero me sorprende porque cuando miro los escándalos más odiosos de corrupción en este país me encuentro con que los protagonizaron egresados de universidades muy prestigiosas. Entonces, ¿qué pasó? ¿Era la educación? O cuando el año pasado vimos todo este conflicto y vemos a nuestros jóvenes en las universidades donde mayor educación hay, no encontrando otro camino que la violencia para resolver sus diferencias, por Dios, uno dice, algo pasa con nuestra educación. Y cuando, como pasa lastimosamente diario en esta correría, lo hemos visto, que personas pierden la vida porque les quieren robar un celular, uno dice, este sistema educativo fracasó en enseñar algo tan simple como el valor de la vida. Y uno dice, pero ¿y eso cómo pasa? Claro, cuando uno le pregunta a la ministra Angulo, oiga, ¿cómo va la educación? Ella muy diligentemente, seguramente en un PowerPoint nos va a hablar de las pruebas PISA y cómo hemos evolucionado en eso. Bueno, pues es que las pruebas PISA solamente miden matemáticas, lectura y ciencias. Y está claro que eso no basta para formar mujeres y hombres que puedan transformar y que puedan sostener el país que anhelamos. Ahora, tampoco que nos vengan a decir que es que eso se enseña en la casa, como he escuchado muchas veces, cuando hoy día la mayoría de los colombianos y las colombianas tienen que salir de casa hasta 10 horas diarias para poder conseguir el dinero de pagarle el colegio a sus niños, pues ¿a qué horas van a poder enseñarles los valores y los principios? Necesitamos una educación transformada, una educación construida por nosotros los colombianos, en que nos pongamos de acuerdo en que cuáles serán los valores que van a sostener nuestra civilización. Esos valores son los que tienen que enseñarse, fortalecerse, de manera que podamos tener esos nuevos hombres y mujeres que nos puedan garantizar el país que tanto anhelamos. La segunda propuesta que estamos haciendo desde el Senado, para el Senado de la República, es unirnos en torno a la defensa del sector minero-energético colombiano como una palanca y no como un obstáculo para la transición energética y la mitigación del cambio climático. ¿Y eso cómo lo haremos concretamente? Uno, reforma al sistema general de regalías. Necesitamos que más recursos de ese sistema se destinen a la protección y a la recuperación de los bosques. Y eso nos va a traer unos resultados concretos. Uno, nos va a permitir de verdad mitigar el cambio climático. Los bosques tienen una capacidad espectacular de tomar esos gases de efecto invernadero y devolvérnoslos en oxígeno. Y nosotros en Colombia estamos desperdiciando esa oportunidad que tenemos de aportarle al clima del mundo. De esta manera también vamos a generar empleo. Recursos del sector minero energético se van a destinar a proyectos en que familias colombianas se dediquen a producir el oxígeno que el mundo necesita, y vamos a convertir eso en una actividad verdaderamente rentable, porque es que es bonito echar discursos de decir que descarbonicemos la economía, pero entonces que de verdad se remuneren los esfuerzos que un país como Colombia puede hacer para mitigar ese cambio climático a través de los bosques. Pero también para financiar infraestructura que pueda desarrollar otros sectores de la economía. Se nos ha dicho es que vamos a acabar con el petróleo porque ahora el nuevo petróleo va a ser el ecoturismo. Y nosotros nos preguntamos, ¿y por qué hay que dejarlo uno para hacer lo otro? ¿Cómo que no podemos destinar recursos de nuestro sistema general de regalías para desarrollar la infraestructura, la seguridad, las condiciones necesarias para que nuestro país se convierta en un destino de talla mundial? Es que hay ejemplos. Dubái es uno de los destinos turísticos más rentables del planeta, que ha sido construido ¿con qué? Con recursos del sector minero energético.
Entonces, dejando de vernos como enemigos y viéndonos del mismo lado de la mesa, podemos construir juntos. El agro colombiano sí tiene el potencial de garantizar la seguridad alimentaria del planeta, sí, pero necesita infraestructura. Sin carreteras en el Casanare y en el Meta no vamos a poder desarrollar el sector agropecuario de la Orinoquía. Sin puertos, sin vías de comunicación reales, sin diferentes opciones que nos ayuden a manejar los retos que tiene nuestra cordillera oriental para comunicar el centro del país con la Orinoquía, para poder hacer viable regiones como el Pacífico, como Norte de Santander, como el Cauca, no lo vamos a lograr, pero de aquí podemos destinar recursos para apalancar ese desarrollo, para poder, entre otras cosas, darle a los colombianos las herramientas para poder pagar la transición energética. Es que esa es otra historia que no nos cuentan. Nos dicen, ay, que vamos a tener hidrógeno verde, pero no nos dicen cuánto va a costar y no nos dicen de dónde va a salir el dinero para eso. Miren, las cifras en que se tasa el costo de la transición energética en el mundo es en trillones de dólares. Un país pobre, sin industria mineroenergética, nunca va a tener acceso a eso y por eso tenemos que unirnos para defenderlo. También estamos hablando de promover un sector minero que sea teso. Hay un autor, Tesa, Minería Tesa, hay un autor colombiano, un hombre muy reconocido, Eduardo Chaparro, en el sector. Él ha estado hablando de la minería técnico-económica, social y ambientalmente sostenible y esa es la minería que queremos que se haga en Colombia. Por eso vamos a procurar la reglamentación y los ajustes normativos necesarios para que esa sea la minería que se haga, porque tampoco nos echemos cuento. Ha habido un discurso irresponsable desde lo ambiental que se ha convertido más bien en cortina para que la minería criminal allá atrás nos robe a todos los colombianos, porque los recursos mineros son de todos. Explote a la gente porque a ellos no se les puede exigir el respeto a los derechos laborales. Que destruya el ambiente porque tampoco se les pide licencia ambiental. Y que además inviertan ese dinero para financiar violencias. Eso tenemos que detenerlo y darle paso a esos proyectos que sí necesita el país, porque perdónenme, ¿de dónde va a salir la plata? No el dinero, sino el mineral plata para construir los paneles solares o las tierras raras que se necesitan para la construcción de los paneles solares para la transición energética. Pues eso no se cultiva en invernaderos, eso se hace en minería. Y entonces, ¿qué? ¿Vamos a acabar con nuestro sector minero y no le vamos a dar la oportunidad a los colombianos que de allí deriven los recursos para poder acceder a esas nuevas fuentes energéticas? No, desde el Congreso de la República lo haremos. Finalmente, allí tenemos una iniciativa para reglamentar la consulta previa en Colombia. Hoy la consulta previa es una iniciativa muy válida, ustedes la conocen. Esa iniciativa internacional en donde las comunidades indígenas, afrodescendientes y otras minoritarias tienen derecho a ser consultadas antes del desarrollo de cualquier tipo de proyecto. Creemos en eso, lo respetamos y lo valoramos. Pero es que la falta de reglamentación en este país, como decía mi mamá, en río revuelto ganancia de pescadores, se ha convertido en un nido de corrupción en el cual se boicotean y se obstaculizan proyectos de interés nacional. Hay millones de dólares represados en inversión en Colombia por falta de consultas previas, pero al final las comunidades no se están quedando con los recursos donde se viabiliza, porque hay un andamiaje detrás de ellas que las está explotando. Por eso queremos que con reglas claras sobre la mesa los colombianos podamos discutir sobre las expectativas y los intereses legítimos que hayan en torno a los proyectos y que de esa manera encontremos los caminos para conciliarlos y llevarlos a feliz término. Por último, en representación de los trabajadores colombianos, tenemos el compromiso de llevar al Senado de la República dos temas cruciales. Uno, la modernización y los ajustes que necesita el sistema de seguridad social en Colombia. Todos tememos un colapso del sistema de salud en Colombia. Las deudas que los administradores del sistema le generan y los periodos de pago que se alargan a los operadores del sistema nos están poniendo en peligro la cobertura y la calidad del servicio. No somos de los que desconocemos el aporte que ha habido durante los últimos 30 años mediante la Ley 100 para incrementar cobertura, para mejorar servicios en muchos aspectos. Conocíamos el país antes y sabemos que sí ha habido mejoras, pero es que
El mundo cambió en estos 30 años y no basta. Necesitamos una salud que no parezca un buen negocio para los administradores, pero que no esté enfocada en el bienestar de la gente. Y por supuesto, no una locura que solamente hable de derechos y no de deberes en cuanto a solidariamente remunerar el sistema. Vamos a ser responsables y serios en ese debate. En el sistema pensional algo similar. No podemos ver un sistema público con riesgo de colapso en el largo plazo, un sistema privado en donde parece ser que los administradores otra vez son los que se benefician, pero los trabajadores que han ahorrado pareciera no haber materializado ese ahorro y esa previsión. Nosotros creemos que es necesario abordar estos temas antes de que colapsen como ha pasado en otros países. Y finalmente, en el tema de justicia, también los trabajadores colombianos, este sector que representamos, nos ha dicho, es necesario que salgamos a buscar un país donde no reine la impunidad, donde los colombianos podamos vivir conscientes de que los ciudadanos sí somos protegidos y no que son los delincuentes los que gozan de protección. Pero eso también tenemos que acompañarlo con una reforma al sector penitenciario y carcelario, porque lastimosamente hoy las cárceles en Colombia son universidades del crimen, son recintos donde la gente no se restaura, sino que tradicionalmente se empeora, pierde oportunidades. Entonces nosotros creemos en el trabajo, somos trabajadores y por eso le apostaremos a un modelo que desde el trabajo productivo le permita a las mujeres y los hombres recluidos, privados de la libertad, hacer tres cosas concretas. Una, mejorar sus condiciones de reclusión. Sí, no es humano tenerlos en situaciones de hacinamiento como la que se encuentran en muchos centros de reclusión. Pero tampoco es justo que los colombianos que no han delinquido tengan que subsidiar a alguien que no está haciendo algo para reconciliarse con su sociedad. Ellos mismos, a través del trabajo, pueden mejorar esas condiciones, pueden contribuir a la reparación a las víctimas que han causado. No es justo que en Colombia alguien individualmente afecte a otro, ese otro apela por una reclamación y somos todos los colombianos en nuestro conjunto los que tenemos que resolver esa apelación y la repetición no es algo práctico. No sucede. No, creemos que sí vale la pena la solidaridad, porque a veces los impactos que genera una sola persona pues no le alcanzaría la vida para resarcirlos, pero que sí haya un aporte real y eso desde el trabajo se puede hacer. Pero lo tercero y lo más importante es que creemos que a través del trabajo estas personas pueden desarrollar competencias y habilidades para que, terminado su proceso de reclusión, puedan efectivamente reconciliarse con su sociedad siendo personas capaces de autogestionarse, de producirle a su entorno. En ese sentido, estamos enfocando también nuestra participación en eso y esa es en resumen nuestra propuesta de trabajo que estamos llevando al Senado de la República. Como les decía al principio, pues yo soy Alejandro Espina Angarita, claro que mi nuevo nombre ahora es León 15, porque esa es la manera en la que en el tarjetón al Senado de la República vamos a podernos identificarnos el león, vamos a marcar en la franja del león y el número 15. Muchísimas gracias por su atención y pues ya aunque el tiempo ha avanzado, pues estaré atento a compartir con ustedes cualquier respuesta a sus inquietudes o algo así. Si quieres, pues podemos ahí suspender la transmisión y bueno, ya también compartir este refrigerio que tenemos enfrente y agradecerles. Muchas gracias. Alejandro Ospina, unidos lo haremos.